¿Cansado de los mismos temas aburridos? Bienvenidos a Enfoque TV, una nueva alternativa en televisión digital. Generamos contenidos desde otra perspectiva. Suscríbete a nuestro canal y podrás disfrutar de temas de actualidad, denuncias, entretenimiento, humor, salud, opinión y mucho más. Suscríbete ya. Enfócate con Enfoque TV. Buenas noches con todos. Buenas noches, Rodrigo, ¿cómo estás? Para los que nos ven al día siguiente o a cualquier hora, buen día en general. Es domingo 27 de septiembre. Es ahora el último programa de los especiales. Ya estaba pensando que de especial ya no tenemos mucho, Rodrigo. Comenzamos el 6 de abril hace 5 meses. El primer programa fue con Esteban Ávila y Marcelo Dotti. Luego vino Jorge Cruz, Ismael Quintana, Rafael Ollarte, Pablo Lucio Paredes, Carlos Rabascal, Lucio Gutiérrez, Gustavo Novoa, Andrés Páez, María Laura Patiño, Pablo Campana, Alejandro Martínez, Felipe Rivadeneira, Salim Saidán, Harry Paredes, Juan Francisco Vivero. Durante estos meses, que han sido una nueva experiencia, podemos afirmar que hemos descubierto que la felicidad no ha sido descubrir otras tierras, sino más bien ver las que tenemos con otros ojos, como decía Proust. Buenas noches, Rodrigo. Qué gusto saludarte, Mario. Primeramente, creo que coincido contigo, con Juan Francisco. Vamos a tener una conversación muy interesante, amena. Creo que no son temas nuevos, pero sí son temas que a veces hay que debatirlos con tiempo y con calma. Y el tema de la seguridad social para lo que son Fuerzas Armadas, ISFA e ISPOL, que ahora está en la palestra política, pues son temas importantes. Pues sí, son 24 programas con si no me equivoco. Ha sido una trayectoria por demás interesante a lo largo de una pandemia que comenzó esperando que se termine y que los últimos datos que ya comentábamos la semana pasada, parece que vamos a tener que aprender a convivir con ella de largo, porque si se declara como enfermedad endémica, eso significa que estaremos conviviendo con el coronavirus, así como con otros tipos de enfermedades que nos ha tocado. Pues así estamos, y esta semana ha sido una semana también bastante agitada, ha sido una semana movida, pero también ahí es una semana que en lo personal tengo una duda puntual de lo que prácticamente no se ha conversado y el CNE poco se ha pronunciado. Pero los temas de la semana los tenías tú, justamente comentábamos de extracámaras. ¿Cuáles han sido? El primero, el veto del presidente al Código de la Salud, veto completo. O sea, en un año no se va a poder hablar sobre este tema. Nosotros sí, la Asamblea no va a poder conversar sobre este tema en un año. La nueva regulación de las tasas de interés, que ha traído bastante, y yo te diría que ahora siento que ya estamos entrando en campaña y todo se ha politizado. Luego, la captura de Jacobo Bucarán y los lamentos naturales de su padre, la erupción del Sangay, la cárcel de Mera, la reapertura de Quito, y la próxima semana vamos a tener los 10 años de Megan, que ya comenzamos a conversar. Son 10 años del 30 de septiembre. Y hay un tema en particular, Rodrigo, que me gustaría que comentes, que a mí me parece muy interesante, porque no es un tema importante, pero es un tema significativo. ¿Qué debemos hacer con los retratos que están en la casa presidencial de los presidentes que están convictos? Ese es un tema muy, muy complejo, pero voy a dejarte un punto extra que te decía, algo que me llamó la atención. El binomio Arauz-Correa casualmente sí ha podido inscribirse electrónicamente, y hay algunas resoluciones que el Pleno del CNE debe darnos, porque en principio no podían inscribirse, pero ya lo hicieron. A ver, es un tema muy complejo lo que tú me mencionas por varias razones. La vida política de un país
más allá de que haya tenido presidentes democráticos o dictaduras que me agraden o me desagraden, no dejan ciertos personajes de ser parte de esa historia. Historia que no podemos borrarla y por el contrario, no debemos borrarla porque hay historias que deben servirnos como aprendizaje, no de lo que se debe hacer, sino también de lo que no se debe repetir. Entonces, el ex, mal o bien, fue presidente y ganó tal vez muy limpiamente, creería yo, 2 elecciones, la tercera bastante cuestionada y la cuarta que queda para Ros Moreno, esa quedaremos viendo porque ya no es el mismo ex, pero sí es el mismo movimiento o la misma estructura política. Cuando se hacía referencia a quién, si debían estar o no debían estar presidentes o expresidentes, yo personalmente creo que son parte de la historia, aunque sea una historia que no nos agrade, pero no dejan de existir. Y vale la pena conservarlos hasta para saber que está, que básicamente es la misma lógica y dinámica de lo que han planteado, por ejemplo, con la destrucción de las estatuas sobre visiones del siglo XXI de lo que pasaba en el siglo XVII o del siglo XVIII. Sí, la historia en muchos casos puede ser cuestionada, pero es cuestionada en base a los ojos del presente, pero no era cuestionada en base a los ojos de ese momento. Entonces, cuando a las estatuas las destruyen, yo no comparto. Que muchas estatuas recuerden capítulos nefastos de la historia, indistinto qué país, o retratos, y estas puedan estar guardadas en alguna parte, en algún museo, para no olvidarlos, porque un pueblo que pierde su historia también repite los mismos errores. Estoy de acuerdo contigo, Rodrigo, tan de acuerdo que te voy a proponer. Si tú fueses el encargado de Palacio, dejes todos los retratos donde están, excepto los que están convictos, y pongas, como tú bien dices, en un museo a los retratos de los convictos, y pongas en el Museo de la Corrupción, pues. Bueno, el Museo de la Corrupción es algo que existe de manera virtual, es una página web que la creó Plan B precisamente, y yo creo que es un tema que habría que analizarlo, pero sí también son los capítulos oscuros de la historia, y creo que no será, si nos ponemos a escarbar un poquito nuestra historia, no es el único, pero tendría que, no me atrevería a decirte qué retratos están o no están en el Salón Amarillo, pero sí pensaría, y me encantaría tener certeza, por ejemplo, con todo lo que se ha impugnado al tema de Isidro Ayora por la venta a la bandera, no sé si esté o no esté en el salón. Tema de la venta a la bandera que también fue parte de la historia. Claro que sí. Interpretada de distintas formas. Así es. Y yo te propongo, te sugiero pasarnos al tema de otro capítulo nefasto, que son los 10 años del 30S. ¿A qué te suena estos 10 años? A ver, el 30 de septiembre fue un día bastante interesante y voy a darte hechos, porque fue un día en el cual hubo una revuelta policial y una revuelta militar, tanto en el regimiento Quito como en la FAE, en la parte militar. Y lo que fue curioso fue que la cosa se desenvolvía medio como un malestar generalizado. El ex decidió ir al regimiento Quito. Hay videos que notan que no fue una vez, sino fue 2 veces. En la primera vez recorrió, se dio la vuelta y luego regresa al regimiento. Había un malestar generalizado, sí. Él mismo, con el problema que estaba en la rodilla, se aventura a bajarse, se va desafiante, era bastante agresivo el hombre, se va a desafiar a las fuerzas vivas, fuerzas que estaban enardecidas,
logra entrar al hospital de la policía luego de que se botan los gases lacrimógenos y curiosamente es el coronel Carrión quien le abre la puerta, no quien le cierra como luego se acusó. Pero todo se desenvolvía e inclusive cuando ya estaba en la habitación se da algo interesante. Se firma ese día el primer decreto ejecutivo con firma electrónica, lo cual denota que el personaje estaba en pleno ejercicio de gobierno. Firma esto y salen los ministros diciendo que el gobierno está en orden, que la situación está controlándose, todo funcionaba bien. Hasta que de pronto un actual fantasma que aparece como pajarito de vez en cuando, se presenta y sale con unas declaraciones desde Caracas diciendo que el presidente del Ecuador ha sido secuestrado. Y el momento que salen esas declaraciones, parecería como que fuera una obra de teatro. Sacan el libreto de lo que estaba pasando y montan el siguiente libreto. Entonces, Miguel Carvajal, que anunciaba que todo estaba en orden, cambia el discurso y dice, el presidente está secuestrado, está en riesgo su vida. Y cambia completamente el libreto. Y se dan ya los hechos nefastos, inclusive con la muerte de militares, y muy eficientemente Quito esa noche del 30 de septiembre, en la madrugada del 1 de octubre, el alcalde de Quito, muy presto a hacer un trabajo de limpieza tan impecable como el que se hizo en la madrugada del 14 de octubre del año pasado. Es sorprendente los dos trabajos, donde se limpió, pero creo que hasta las huellas digitales de las piedras de los últimos 5 años. Obviamente eso derivó en que no había cómo hacer un seguimiento, ni de balística, ni de reconstrucción de hechos en base a pruebas que hayan quedado. No había casquillo en las calles, después de que todos escuchamos una ráfaga de tiros y tiros y tiros. Otro tema solamente para completar, y lo comentábamos previamente, y con un error mío, aclaro, que en el año 2001, en el gobierno kirchnerista, hubo un tema con Néstor Kirchner y hubo un intento de golpe de Estado. Y ahí nació, así como en el Ecuador en el 2010 nació la Megan, en el 2001 en Argentina nace Dolores Argentina. O sea, nace Dolores. Y hay un video comparativo en el YouTube muy interesante porque uno ve que el libreto es el mismo, el acento, obviamente, entre los argentinos y los ecuatorianos tenemos un tono distinto, pero es exactamente el mismo libreto. Mismo libreto, y con esto concluyo, que consta en una supuesta carta, y digo supuesta porque no hay certeza de la misma, una supuesta carta que es enviada desde Fidel a Chávez, en el cual, está en un audio también en el YouTube, más o menos en el minuto 4:30, Fidel le dice, si sientes que tu popularidad está disminuida, crea un golpe de Estado, genera unos cuantos muertos y vas a ver cómo la gente se vuelca a tu favor. Y curiosamente, después del 30S, la popularidad del ex se recupera. Parece que el libreto la obra de teatro era bien escrita y que a ciertos personajes oscuros de la historia, la vida poco o nada les importa. Muy interesante, Rodrigo. Invitémosle a Juan Francisco Vivero a que nos cuente dónde estaba el 30S, puesto que acuérdate que son los malestares de los policías justamente por las pensiones, me parece. Buenas noches, Juan Francisco, ¿cómo estás? Hola Mario, buenas noches. Rodrigo, buenas noches. Qué gusto, primero agradeciéndoles mucho haberme considerado no solamente para el programa, sino para ser el último invitado de todos estos eventos que tan importantes nos han hecho los domingos, y participar con ustedes, la verdad que me llena de muchísima satisfacción. Esperemos cruzar ideas
que nos conduzcan a lo que estamos esperando todos, sobre todo por el respeto que les tengo a ustedes y a las personas que de una u otra forma nos están escuchando y que están muy pendientes de los temas que vamos a tratar. El 30S yo llegaba al Ministerio de Defensa, en donde en la Fuerza Aérea cumplía una función en la Dirección de Desarrollo Institucional, ya tenía una jerarquía alta, y me sorprendió llegar a ver en la televisión lo que estaba sucediendo en el Regimiento Quito. Para no alargarles mucho el tema, a mí no era la primera vez que había una intentona o revuelta militar dentro de mi vida en Fuerzas Armadas. Entonces, lo que se me ocurrió, primeramente, es emitir un criterio en extremo personal dirigido a que se respete la institucionalidad y que se trate de tener una visión estratégica de medir las consecuencias de los actos. Pensé inmediatamente que a la policía se le fue de la mano el tema, en el sentido que cayeron presas de un plan que se venía realizando, tal como lo mencionó Rodrigo. Un libreto que se venía cumpliendo, y se pensaba que días antes la que iba a reaccionar era la Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército, y reaccionó el Regimiento Quito a muy buena hora. Porque claro, los sentimientos de inconformidad en ambas instituciones públicas se veían venir. No eran las mismas reacciones cuyos mandos eran un poco más flexibles en el sentido de lo que venía viniendo, aguantones, y reventó porque reventó. Reventó, fue un día triste, creo que yo, para las instituciones, para todos, pero desencadenó en un tema extremadamente político que ya ustedes lo han comentado. Les voy a contar dónde estaba yo. Yo estaba en mi oficina y tenía una reunión, y casi digo el nombre de la persona con la que tenía una reunión, que es un coronel en ese tiempo de policía. Y el coronel se había atrasado, le llamo por teléfono y le digo, ¿dónde está, coronel? Y me dice, estoy a la vuelta, pero ya llego por los problemas que tenemos. Yo no sabía que tenía problemas ese rato. Llegó el coronel y en ese rato era las 12 en punto. Y le llamaron del Regimiento Quito a decirles llegó. Y con malas palabras el coronel cogió el teléfono y le dijo, ahora sí, denle cátedra a este fulano de tal. Y se fue. Bueno, me dice, ingeniero, no le puedo atender, y se fue. El lunes, que esto creo que fue jueves o viernes, creo que fue viernes, el lunes yo veía en Canal 10, en TC Televisión, cómo se habían dado los hechos. Y le veo a este coronel, que había sido el coronel que le rescató. El señor que en teléfono le decía, denle en cátedra a este fulano de tal, él fue el que le rescató. Y llegó a general y condecorado y todas las cosas. Juan Francisco, tu paso por el ISFA y la relación con Correa, con Patiño, tu salida fue complicada. ¿Por qué no nos cuentas un poquito los detalles de tu relación con el Parque Los Amanes y todos los problemas que tuviste? Bueno, por allá por el fines del año 2015 ya existían muchas inconformidades con el mando militar por lo que se quería hacer con el ISFA, con la institución militar en sí, pero esta gente buscaba los pilares de soporte para poder dividir a las instituciones. Y una de ellas era meter la mano en los cimientos de los institutos de seguridad social, a través de pretender modificar las leyes y todo ese tema. El ministro de Defensa era el Corcho Cordero, y empezaron a haber muchas fricciones con el director, que era el contraalmirante García, a quien le reemplacé yo. Entonces, corrían los primeros días de febrero, cuando me llama el comandante general de la Fuerza Aérea, y después de que había cambiado vía WhatsApp el presidente Correa al mando militar, porque un grupo de generales
fuimos a respaldar en la Corte Constitucional, no, en la Corte Suprema de Justicia, a un juicio que le estaban siguiendo por lesa humanidad a unos ex comandantes y jefes militares muy respetables, en donde se había metido la mano políticamente. Esto hizo que el mando militar sea relevado, para no hacer más largo el tema, y nombrado un nuevo mando. Este nuevo mando hace que se muevan las frutas, como llamamos nosotros. Me llama el comandante general de la Fuerza Aérea y me dice: quiero que usted vaya al ISFA, de director general, con una consigna clara: no doblegar ante el gobierno, no devolver 41 millones de los amanes que este señor vía Twitter, vía WhatsApp, inclusive con las cámaras de televisión al frente, estaba dándonos disposición. La institución militar se veía debilitada, porque cuando se debilitan los mandos, la institución se debilita en sí. Entonces llegué al instituto con una tarde de febrero, puesto mi overol de vuelo todavía, hacerme cargo de tremendo barco que salía el contraalmirante García, y ante su sorpresa, bueno, él no esperaba, él ya tenía fricciones con Corcho Cordero, y finalmente me hice cargo y me senté en la silla. Me senté en la silla y empezó una de las etapas diferentes de la que estaba acostumbrado a mi vida militar. Yo hacía gestión operativa, gestión administrativa, muy metido en lo que me ha gustado mucho, que es la parte académica, pero sobre todo, bueno, tenía yo mi preparación, mi autopreparación, el tema empresarial. No veía con miedo el tema de administrar, pero veía con mucho reto el enfrentamiento político. Lo que sí tenía claro yo, Rodrigo y Mario, es que no iba a doblegar, no solamente porque me habían dispuesto, sino porque lo tenía en la piel. Estaba completamente convencido de que había que luchar por los pensionistas, por las montepiadas, por las viudas, por toda la gente que dependía de nuestro instituto. Y en ese sentido había muchos actores detrás que tenían que ser analizados estratégicamente para ver qué movimientos dan. Eso hace que el primer enfrentamiento, yo era una piedra en el zapato para el gobierno, definitivamente en el instituto, por cuanto pensaron que iban a poner ahí un monigote que le podían manejar como marioneta. Definitivamente tengo que decir, al principio tuve el apoyo completo del mando militar. Luego al final cambiaron las cosas porque se debilitaron muchas personas y no se la jugaron como tuve yo que jugarme la carrera, pero no dejar que hagan lo que les da la gana con nuestro instituto. En sí, las dos cosas grandes fueron que me llamó el ministro Patiño alguna tarde al Ministerio de Finanzas, ya con la prensa puesta ahí, un mantel blanco, como 20 personas, a filmar, hacer una filmación de que el general Vivero firmaba y le cumplía al presidente la devolución de 41 millones por samanes. Un proceso que detrás tenía muchísima historia, muchísimos problemas que todavía no se han terminado, y en el cual no era una venta de un saco de papas, que me disculpen las papas también, pero me levanté de la mesa antes de que empiece el acto y le dije al ministro de Defensa que eso no se puede. Dice: yo le estoy disponiendo lo que dispone el presidente. Le dije: usted no me puede disponer como ministro de Defensa, sino me puede disponer como presidente del directorio del ISFA, directorio al cual nunca ha convocado, nunca se ha reunido. Y además de esto, estaba sentado ahí el ministro del Ambiente, la ministra encargada de Economía, y me negué a darle cumplimiento a él. Me levantó la voz, le levanté yo más alto. Yo finalmente puedo gritar más alto que Patiño. Y no le di cumplimiento al tema. Salí y empecé a vivir una vida en el instituto que era bastante complicada, en el sentido que no había una libertad para poder administrar efectivamente todo lo que es la institución y transformar los presupuestos en adecuadas prestaciones sociales, que era el deber del instituto, y también las empresas a las cuales ellos echaron muchísimo ojo y tenían unas pretensiones nefastas para nosotros. Eso hizo que finalmente yo tenga enfrentamientos fuertes con ellos y con aliados militares de la época, en un desacuerdo que hubo el presidente Correa con el mando naval. Cambiaron al mando naval y en ese momento aprovecharon la oportunidad. Yo estaba bastante alto ya en jerarquía en la Fuerza Aérea, y nombraron a un oficial que estaba debajo mío, y eso
eso no me permitía seguir, al menos con uniforme. Salí de la vida militar, pero no salía como director del instituto. Y también mi salida como director del instituto, que es otro capítulo de la novela, se la puede contar y evaluar un poco más tarde, pero ese fue mi paso fugaz de un año por el instituto y el enfrentamiento al gobierno del presidente Correa. O sea, un paso rápido por el ISFA y definitivamente los problemas del ISFA y ahorita que mencionas a Manes, claro, ahí están ahorita oficinas públicas, un bonito parque, pero todavía hay una glosa pendiente con una diputada que está ahí y parecería que no pasa nada, porque al final del día todo está ahí. Y el otro tema es que ahora ha surgido el tema de la ISPOL y Juan Francisco, creo que has mencionado algo crítico, o sea, todo se politiza y no entramos a medirlo en parámetros de justicia, en otros ámbitos, en ámbitos técnicos o en ámbitos legales, o sea, más bien estamos midiendo en tono de tinte político, y algo lo mencionaba Mario en otros ámbitos también, con respecto a las tasas de interés, que ya está politizado el tema, y perdemos el objetivo y perdemos el norte de lo técnico y de lo que es ya con la conducción o la vida de un país por estar solamente en la política, y eso sí es preocupante. Sabes que sí, respecto a esto, yo comentaba un poco tras de cámaras y en los días como tenemos tanta relación y amistad con Mario, yo quería ponerle un título a esto algún momento y decía que además estamos politizando, ¿verdad? ¿No? Estamos politizando la delincuencia también. O sea, estamos politizando la delincuencia. ¿Y eso qué nos hace? Nosotros somos parte de una sociedad que se mueve muchísimo por la información que te llega por redes sociales, filtrada y no filtrada. Lo que por ahí algún irresponsable retuiteó o puso en un grupo de WhatsApp, a veces se hace, en un santiamén se puede hacer una realidad. Y hay cosas tan grandes como lo que acaba de suceder la semana pasada en el ISPOL, que yo le decía a Mario, conversémoslo a profundidad en el tema, intentarlo despolitizarlo, y ya hemos de hablar con Mario ahora sobre el tema de buscar responsables y culpables, pero claro, cuando al principio me decías tú, Rodrigo, ¿por qué es que estamos leyendo? Tú lees la prensa del día de hoy y en más de uno de los medios, o más que todo en redes sociales, la gente se está quejando de que el presidente Correa, una de sus últimas acciones antes de irse, fue garantizar que si algo sucede en el ISPOL, el Estado pues garantizará las prestaciones. Y claro, la gente salta, inmediatamente te dice, pero ¿cómo vamos a garantizar si se están robando los fondos? Yo con mis impuestos voy a ver un momento. Si nosotros nos ponemos a analizar los actores, el actor más débil de un sistema de seguridad social es el propio pensionista. Es el actor más débil de todos, porque la esposa del policía Juan Piguave, que se murió enfrentando a alguna revuelta que hubo por ahí en el centro de Quito 15 años antes. Está muerto el señor en este momento. Ella, para ir a cobrar su Montepío, ¿qué culpa tiene de todo lo que está sucediendo en los niveles altos en donde estructuralmente no hemos hecho con responsabilidad nuestro trabajo? Nosotros hablo de quienes venimos o nacimos del IES, que somos ISFA y ISPOL, porque así somos en un país en donde somos muy buenos para copiar las cosas, pero a veces no con la suficientemente, no podemos hacerlo al detalle del trabajo. Y en este sentido te doy 3 o 4 flashes. No pasará algún tiempo en donde los bomberos, institución muy respetable, quieran tener su propio sistema de seguridad social. Y saldrá la ANT, que también quiere tener su sistema de seguridad social, y los profesores también quieren, y muchos gremios pueden querer.
Nosotros lo hicimos, habrá razones, y hubieron razones muy fuertes para que nosotros nos separemos del IES a buena hora, porque tenemos un sistema de seguridad social. Hablo de tenemos e incluyo, me permito incluir al ISPOL, hablo por el ISFA, un sistema que es bastante sano, un sistema que sin ser perfecto es perfectible, pero a veces nosotros no tomamos la segunda palabra y tenemos que aceptar que los sistemas son y tienen que ser perfectibles. Y en esto quisiera yo abordar la organización que tienen ambos institutos, la organización que tiene el ISPOL, para sabiendo exactamente cuál es su organización, cuál es su estructura organizacional, cuáles son sus órganos de gobierno, buscar efectivamente los responsables de que esto haya sucedido, porque se puede haber transformado de estafa a engaño y puede caer en un robo. Pero finalmente, Rodrigo y Mario, y la gente que nos escucha, los perjudicados, si es que el patrono, que es el Estado, no el gobierno de turno, el patrono, que es el Estado, no responde por la gente que dio su vida en las calles de la ciudad, de la provincia, del país, como son los policías, ¿quién va a responder? No, es que de que nos devuelvan lo robado. Claro, eso es una cuestión que tiene que ir paralelamente. Entonces yo le ponía en el tapete de discusión al Mario, de conversación con la altura que nos caracteriza, ¿qué quisieran ustedes buscar primero? ¿El responsable? ¿Quisieran buscar el culpable? ¿Quisieran buscar el garante? Hasta ahí quisiera un poquito abordar el tema porque me apasiona, me gusta mucho y además con ustedes se lo trato con una altura que es envidiable. Juan Francisco, para entrar en materia ya en detalle sobre el tema ISPOL, déjame, te relato como yo creo que se dieron las cosas y tú me vas matizando la operación en lo que tú conoces. Yo creo que, por ejemplo, se entregó $100 millones, digamos, entregaron creo que 126 la primera operación, que serían devueltos en un tiempo más los intereses. ¿Qué garantía me da, señor Cherres? Le mando unos papeles de bonos global. Y como los papeles son desmaterializados hoy en día, o sea, no se transan entregándote los papeles materialmente, dice, ¿y dónde están los papeles? Y el señor Cherres dice, dejemos en Decavale, que es el sitio donde se deberían estar. Y estas operaciones se dieron 1, 2, 3, 4, se dieron 6 años de operaciones. Hasta que un día, a finales del año pasado, el ISPOL dijo, ya no me quiero renovar, señor Cherres, por favor, mándeme esos $100 millones a mi cuenta. Y el señor les dice, sabe que están invertidos y que no puedo entregarles en este momento. Y les voy a entregar en futuro, no hay ningún problema, pero sí les voy a entregar. Entonces, ya asustados, los policías se van a Decavale y encuentran que ahí nunca estuvieron los bonos global, porque además nunca debían estar, porque si en algún lado tenían que estar, era en el Banco Central. Una vez que agotan las instancias de investigación y entienden que no va a haber ni plata ni tampoco garantías, la ministra nos comunica que ella ha sido quien ha descubierto la estafa esta 6 años después de la primera transacción. ¿Es algo así como tú viviste? Porque además me parece que te propusieron el mismo swap o el mismo ripo de papeles. Matízame la operación, Juan Francisco. Muy buena la explicación tuya, Mario. Muy buena la explicación porque permite abordar un poco y explicar cómo funciona el tema de la libertad de las inversiones. Si no estoy mal y ustedes por ahí pueden revisar o alguien en producción puede hacerlo, tú sabes que el gobierno anterior lo que promulgó fue una nueva ley de seguridad para ambas instituciones. Esta ley cuya intencionalidad era resquebrajarnos a nosotros como institución. Resquebrajarnos, decir que está muy mal hecho todo y finalmente llevarse todos los fondos para los intereses para los cuales han utilizado todo. De cara a esto, y un poquito para no apartarme de lo tuyo, cuando nosotros hacemos inversiones, es tal cual lo que sucede en una empresa.
En una empresa llega el gerente general, está exponiendo al directorio, está exponiendo a la junta de accionistas y dice, tenemos invertidos en el banco XX al 4%, 3 millones de dólares. Tú como accionista, inclusive como miembro del directorio, tienes inicialmente, de hecho, que creer que lo que está proyectado en el informe que te están dando de avance empresarial es verdad lo que dicen. En ningún momento dicen, deme el número de cuenta y vamos a contar la plata. En ningún momento, pues. Tú tienes que creer lo que te están poniendo. O sea, te estoy exagerando y haciendo muy doméstica la explicación para que se pueda comprender. ¿Qué es lo que sucede en los institutos? Nosotros tenemos dos tipos de inversiones. Las mejores inversiones, y lo explicó perfectamente el ministro de Defensa, general Carrín, la semana pasada, la mejor inversión que puede hacer el instituto, los institutos, es dar créditos a sus afiliados. Es que es el negocio más grande que puedo tener. ¿Por qué? Porque una tasa que está variando, hablemos de entre el 8 al 11%, yo doy créditos hipotecarios, doy créditos quirografarios, doy créditos de emergencia, tengo un retorno segurísimo en un mercado cautivo donde además los beneficiarios son los dueños de la institución. Paralelamente yo transformo el recurso que recibo en las mejores prestaciones sociales y le hago que al afiliado, que al pensionista se sienta dueño de lo que realmente es. ¿Qué es lo que puede suceder cuando alguien entrega 100 millones de dólares y recibe documentos? También recibe documentos, empecemos, ¿no? Démonos la libertad de creer que estaban absolutamente seguros que los documentos estaban en regla. Estaban en regla, te voy a dar tal rendimiento que es superior a la que tú dieras a tus afiliados, porque si alguien está negociando con los fondos autárquicos de la seguridad social a intereses inferiores a los que pueden dárselos a sus afiliados, esto es un crimen. Eso no puede ser. No puedes tener rendimientos inferiores, porque si es que yo tengo reservas y capacidad de poder hacer, tengo que abrir créditos en mi gestión y que tengo que ponerlo como ejemplo. El directorio del BIES asistió una vez invitado por nosotros, ni tanto invitado, enviado por el ministro Patiño, a ver cómo yo como director general del instituto, cuando tuvimos una liquidez en vivo frente a una pantalla donde tenía yo todas las provincias en vivo, iba asignando recursos para que nosotros les demos afiliados, con créditos a los afiliados, con la seguridad plena de que si tú estás teniendo una tasa de retorno entre el 8 y el 11, dándote al afiliado, te ves por servido. ¿Qué sucede con alguien en la policía que haya recibido documentos y no sabe que la persona que les recibe los documentos lo que está haciendo atrás? Nos estamos yendo ya a los actores, como les decía Rodrigo y Mario. Pero antes de los actores está la normativa, está la estructura, está lo que a ti te permite ir a negociar. Si tú revisas en la ley esta, el artículo 100, me parece, si no estoy mal, le permite a la policía hacer inversiones rentables. Así dice, te permito obtener los mejores rendimientos en mis inversiones. Estoy segurísimo de que debajo en el reglamento existen ya más candados, llaves, seguridades que le van a permitir a la institución asegurarse de que el dinero que está poniendo en manos terceras tiene que estar asegurado. Claro que mientras más alta sea la rentabilidad, más alto es el riesgo. Ustedes saben. A menor riesgo yo puedo poner al 2% en un banco de esos de segundo piso donde no pasa nada con mi dinero, no me rinde nada y ahí me quedo. Pero cuando existen estas puertas abiertas, esta posibilidad por culpa de la estructura de que alguien pueda cometer inclusive un ilícito o permitir que un tercero no le cumpla, fíjate a lo que puedes llegar. Sin embargo, me hago un link a la palabra responsabilidades. Claro, si tú eres responsable de un consejo directivo, en el consejo directivo tendrás tus reuniones para revisar la norma, para recibir con periodicidad qué es lo que está sucediendo con tus inversiones, en dónde están. Y aquí sí hago un símil por lo que no conozco con la policía, institución a la cual respeto al máximo. Pero en el Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas tenemos una dirección de riesgos, tenemos una dirección financiera, y encima del instituto donde se maneja el órgano de gobierno principal, que es el Consejo Directivo del ISFA, existen comisiones de inversión.
con los mismos 7 miembros, se reparten comisiones y esas comisiones se sientan a trabajar para saber en dónde y cómo se están haciendo las inversiones que tienen de los fondos en el Instituto para el Retorno. Entonces, quiero siempre regresar un poquito al tema de que estructuralmente debe ser perfectible toda institución y podríamos por ahí ir a buscar el camino de que esto no vuelva a suceder. Porque 500 millones es bastante dinero y tiene que haber alguien que responda, no sé, porque no he venido ni a defender, peor, a acusar a una institución o a personas, pero sí a tratar de buscar ese camino que nos impida, que nos permita evitar que nuevamente pase algo así con los fondos de la Seguridad Social. Pero yo sí abro una pregunta y es, procesos de verificación, procesos de transparencia, procesos de cruce de información, y les dejo a los dos porque no es una inversión por una vez, o sea, al final del día son 6 años de procesos cuestionables, o sea, es como que también hay una estructura de exceso de confianza, de baja auditoría, por buscar el término, en donde no se ha verificado qué es lo que esté pasando, porque una vez, 2 veces, pero 6 años ya la cosa cambia, ¿no? Rodrigo, no solamente estamos hablando de procesos de auditoría, sino de participación también de instituciones de control. Gracias. En las empresas tenemos auditoría interna, podemos contratar, o estamos obligados en algunas a contratar la auditoría externa. Tenemos 2 tipos ya de auditorías. Tenemos la famosa rendición de cuentas anual, pero tenemos este conversatorio todo el tiempo en donde el director general tiene que hablar al consejo directivo. Y que es lo que yo entiendo sí estaba pasando en la policía. La policía, al igual que Fuerzas Armadas, en este último gobierno, han tenido consejos directivos que siempre han estado trabajando, como el nuestro en este momento. Yo trabajé en el año 2016 sin consejo directivo, porque al señor Patiño no le daba la gana de reunirse. Entonces tenía represadas reuniones y reuniones. No le interesaba hacer que funcione el instituto. Entonces no se reunía y no se reunía. Pero ahora en las reuniones que ha habido, entiendo yo que en el proceso de investigación tenían que haber visto dónde estaban las inversiones, cómo estaban. Y de hecho que en muchas de esas reuniones es lo que posiblemente a la ministra le saltoría la duda o a sus asesores y por ahí indagaron un poco. Porque esto es tal cual cuando uno y muchas personas caen en tener inversiones colateralmente fuera del mercado financiero. Entonces dicen, hay un señor que está sin dinero y que me está prestando al 10%. Entonces tú, como vendiste tu departamento, tu carrito por ahí, coges tus $20,000, $30,000 o $50,000 y le das, te está pagando al 10% y resulta que empieza a pagarte con tu propia plata. Con tu propia plata. Dice, ¿sabes qué? Déjale años, yo te pago el 10, inclusive te pago el 20 si quieres. Te pagan. Cuando pasan 1, 2, 3 años y tú le dices, oye, quiero la plata para mañana, normalmente en esos mercados informales te dicen, bueno, no tengo este rato y tú no has sabido qué ha sucedido con tu dinero y es increíble, inaceptable considerar que en grandes cantidades de dinero que pertenecen a la seguridad social no han habido este tipo de controles y también tiene que haber controles de la superintendencia de bancos. La superintendencia de bancos en el ISFE estaba con nosotros una vez a la semana y yo estaba ahí. Me acuerdo que tenía muy buena relación con ellos. ¿Cómo estamos? ¿Qué observaciones hay? ¿Qué observaciones hay de auditoría? ¿Qué nos está diciendo la Dirección de Gestión de Riesgos de las inversiones que tenemos? Porque además, no lo conozco del ISPOL, pero en la época que yo estaba en el ISPA, nosotros tenemos una ley que es perversa en ese sentido. No podemos recibir de la banca, no podíamos, no sé cómo está ahora, no creo que haya variado, más del 3.5% de rendimiento. O sea, tú no puedes coger 1.800 millones de dólares tiene el ISPA. 1.800, no es poca plata. Tú no puedes coger tus 500 millones y meter al banco Pichincha, Pacífico, cualquiera, a que te rinda un 6-7%. No puedes, es negado, no puedes. No puedes tomar más del 3%. Entonces, tú puedes buscar inversiones en empresas, y en las empresas que son otro cuento, que lo podemos topar ahora también, en donde tienes más libertades. Tienes más libertades, pero siempre vas a tener la debilidad de que si los órganos de gobierno de las empresas, como yo creo,
que en este momento los órganos de gobierno de las empresas de Fuerzas Armadas son órganos de gobierno que tienen que ser reordenados, porque la organización tiene que ser perfectible. Y yo además, con el respeto que tengo a la institución, a ambas instituciones, yo considero que tanto el Consejo Directivo del ISPA cuanto el Consejo Directivo del ISPOL tienen que ser reordenados. No, los actores que están ahí, y esto es sin nombres, las funciones que tienen son demasiado importantes en sus propias instituciones para que le den el tiempo necesario para que estén sentados ahí 7 personas buscando las mejores salidas para sistemas de seguridad social que en el mundo siempre han caído. Si aquí le sentamos a un par de actuarios, van a disparar nuestros cálculos actuariales que la seguridad social está en 5 o 6 años se va al piso. Y se va como está nuestro IES. Porque eso les ha pasado a las seguridades sociales de todo el mundo. Y el papá Estado tiene que volver a bautizarles y hacerles que nazcan. Cuando, claro, tenemos un Estado cuyo gobierno de turno es tan responsable que cumple con las obligaciones como patrono, que es lo que no pasó con el gobierno del presidente Correa, que nunca nos pagaba a tiempo y por eso tenemos la deuda que tenemos del instituto. También tienen deuda de la policía, porque mira qué bonito es, y este ejemplo les voy a dar a ustedes que siempre les doy en paneles que me han invitado pensionistas. Yo creé un sistema de cash management con uno de los bancos de los cuales el instituto es accionista, que es el BGR. Nosotros somos dueños de un alto porcentaje del banco de Fuerzas Armadas, y de hecho es del ISFA, más que de Fuerzas Armadas, es del ISFA el banco. Nosotros lo que hacíamos para tratar de ser, en el ejemplo, ser muy claro, los $1,000 que el sargento Vivero recibía por su sueldo, se había comprado un vehículo. Y el vehículo tenía una letra que le pagaba al ISPA, que le daba su crédito, $300 al mes. En números fáciles, en lugar de recibir los $1,000, el sargento Vivero recibía 700. ¿Sí? Está fácil la matemática. Esos $300 que le quitaban de su sueldo, ¿a dónde deberían ir? Dígame usted, ¿a dónde? Al ISPA, ¿no es cierto? Facilito. Entonces yo llego, me siento como director del ISPA y digo, déjeme ver el crédito del sargento Vivero, por favor. ¿Está al día? Sí. Resulta que al sargento Vivero, en el sueldo de septiembre, le quitaba el gobierno del presidente Correa los $300, le pagaba solo 700, pero los 300 se llevaba y nunca iban al instituto. Nunca iban al instituto. Ese dinero se iba a las carreteras, a las sabatinas, a todo lo que tú quieras, pero no se iba. Y se iba incrementando la deuda. Entonces yo tenía que estar golpea a la puerta del Ministerio de Finanzas y del gobierno y del Comando Conjunto a reclamar por nuestros derechos, porque el dinero de nuestros activos, miembros de tropa y oficiales que se sacrificaban, no llegaba ya. Y lo que encontré al principio, que inclusive, imagínense lo que son las cosas, para que no proteste, para que no se vea una protesta grave del sargento Vivero que es activo, en el instituto le ponían que la cuota estaba pagada. Te das cuenta, llegas al instituto, te ponen pagada la cuota, pero el gobierno no te paga el dinero. Fatal, fatal. Entonces empezaron con 50 millones, subieron a 300, 400, el año pasado estuvo cerca de superar los 400 millones de un gobierno, no de un Estado, de un gobierno irresponsable con el dinero y pensando que ese dinero es de ellos. Entonces, gravísimo, ¿no? Nosotros tenemos que hacer una revisión estructural de esta propuesta, la mal llamada ley Patiño, que es la que a nosotros nos intenta y nos ha intentado romper el sistema de seguridad que es débil por per se y que tiene que ser siempre visto como que algún momento el Estado tiene que inyectar como patrono, tiene que inyectar la responsabilidad que hay. Quisiera abrir un paréntesis del ISPOL para pasarme un ratito a lo que tú estabas conversando, que son las inversiones del ISFA para obtener más del 3%. Entre esas, en ANDEC, o por ejemplo, ¿cómo entiendes tú el caso de IMO Solución? ¿En qué estado está? Separemos las dos. El tema de ANDEC y IMO Solución son parte de las empresas que nosotros como el Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas recibimos, alguien nos entregó, a alguien se le ocurrió, respetable la idea, el mundo es lleno de buenas ideas.
pero que no son perfectibles a veces y a veces las tomamos. O sea, nos hicimos cargo de carne y hueso con un montón de empresas, unas rentables, otras no rentables, unas entrando a liquidación con mega problemas, pero finalmente dijeron, estas empresas son del instituto. Ya se puede ver y analizar atrás en otros programas la legalidad de haber pasado a las empresas, sí o no, pero hay empresas que son muy débiles y otras que son muy buenas, y las empresas están todas reguladas por la Superintendencia de Compañías, todas reguladas por la Superintendencia de Compañías, no son tienditas de barrio y cositas que se manejan así como una hacienda, como se dice vulgarmente, pero había empresas, entre otras, que son muy rentables, como Amazonas Hold, Hotel Marriott, en donde nuestro aliado estratégico es un actor que conoce del escenario, como es Marriott, y que te permite a ti tener una tranquilidad con una rentabilidad segura, sin que seas parte mayoritaria de la administración, pero te quedas tranquilo, y siempre fui parte de eso yo. Cuando alguien por ahí me proponía que el Estado dentro de la deuda me iba a pasar TAME, yo les decía, ok, tomamos TAME, pero no TAME así, no como está. Tomamos TAME, pero con un socio estratégico de peso internacional que conozca las rutas y demás. Le damos el 60% o le da, se hace bien la transacción, y nosotros con el 40% estamos tranquilos con lo que puede transformarse en la gallina de los huevos de oro también. Pero este mismo gobierno, otras empresas que no quiero decir el nombre, este gobierno que salió estos 10 años nefastos y entregaron la aviación, el negocio de la aviación, de la aeronáutica civil, le entregaron a terceros, incluso empresas de otros países. En fin, ¿qué es lo que sucedió con una de las empresas nuestras? Inmosolución. Inmosolución, una empresa que es 100% capital de lista. 100%. El problema que yo le veo de lo que saltó hace 3 meses, creo que ya son. Yo hice inclusive uno de los canales de televisión hizo una entrevista y una declaración en la cual decía que definitivamente haya sucedido cualquier cosa atrás, si tú hablas que existe una empresa y esta empresa ha hecho una alianza estratégica con un tercero, llámese un tercero inclusive fiscal, público-privado o privado 100%, tú como cualquier empresa, si eres gerente general, te debes a un directorio y el directorio se debe a los dueños. Entonces, básicamente tú como gerente siempre informas pues, al directorio. ¿Qué quiero decir yo por el otro lado? Que el directorio debió estar empapado de lo que estaba sucediendo con una alianza estratégica, más aún con esta rimbombante palabra que es mi aliado estratégico. Entonces yo declaré, sin acusar a nadie, que definitivamente, si es que se habla de una alianza estratégica, el Consejo Directivo del ISFA debió estar empapado, debió estar informado de la alianza y de las condiciones de esta alianza para saber si es que es conveniente o no. Que atrás de esa negociación hayan habido depósitos en cuentas que no son del instituto y todo estará. Sé que está en un proceso, pero básicamente lo que puedo decir de Inmosolución es que es una empresa 100% accionista del ISFA y el ISFA tiene un gerente como Inmosolución, el gerente tiene encima un directorio y el directorio tiene encima de él la junta de accionistas. Esto es siempre bueno explicar también porque parte de la propuesta que vengo haciendo de la reestructuración de las empresas, que ojalá, finalmente si las empresas no son muy rentables, más es una perdedera de tiempo, más es un dolor de cabeza a las empresas en el instituto. Pero sí hay empresas sanas. EMSA con un aliado como Swissport ahí de Suiza en el aeropuerto, es una empresa muy sana que no te da problemas. Pero si es que tú tienes un directorio, sabes que encima del directorio de la junta de accionistas, los dueños, tiene que alguien representarles a los dueños. Y penosamente la ley, en el mismo reglamento interno del instituto, el que les representa a los dueños es el director general. Entonces, que es algo como incómodo, ¿no? O sea, el director general es presidente de algunas empresas. No es nada cómodo. Y lo que se ve es que en las empresas, en cambio, los directorios están formados por personas sí que tienen competencias, otras que no las tienen. Entonces, siempre como una empresa que tenga que entregar réditos, tenemos buenos gerentes, hacemos concursos, no hay gerentes puestos a dedo definitivamente, pero sí creo que los órganos de gobierno, llámese directorios o juntas de accionistas, deben ser
reformados, deben ser revisados. A mí me sigue dando vueltas la cabeza lo que tú has dicho. Tienes estructuras, y curiosamente en Fuerzas Armadas las estructuras jerárquicas son mucho más sólidas que lo que somos en el lado de los civiles. Los civiles tenemos más apertura, digamos, la Fuerza Armada tiene una estructura más piramidal, más mayor respeto, pero ¿dónde pudo haber estado la falla? Porque si hablamos del notario Cabrera, que es justamente el ejemplo del informal pirámide que triangulan con el dinero ajeno. Ok, no hay ningún control, todo se basa, todo es en papelitos, en acuerdos, por debajo de la mesa. Pero con tanto control, 6 años, a mí me cuesta creer que esto no era algo que de una forma u otra la misma estructura jerárquica lo conocía. Y lamentablemente podemos hablar del ex gobierno, podemos hablar del actual, o quién sabe, si eso no saltaba ahorita, lo heredaba el próximo gobierno, porque estamos ya a puertas de un cambio. Ahí es donde algo no me cuadra, y sí creo que es un tema que está llevando mucho la atención mediática, es algo que ha jalado mucho la atención de la gente, y todos los medios de comunicación lo mencionan. Obviamente el volcán Sangay con su erupción tal vez tuvo que llamar la atención por otros lados, pero no se está politizando mucho el tema en lugar de judicializarlo más ágilmente. Yo estoy contigo, Rodrigo, al 100%. ¿Y sabes por qué? Porque tú has hablado justamente de la jerarquía que hay en las instituciones militares y policiales. Y en este sentido, llama la atención que a los 6 años salte algo así, pero sabes que cuando nosotros le politizamos el crimen, los que salen bien parados a veces, aunque sea por ganar tiempo, son los verdaderos actores y culpables que no son los niveles superiores. Es que tiene que haber una persona que tiene que haber sabido, oye, te voy a dar un papel, pero este papel, sí me explico, ¿no es cierto? Pero ¿en qué momento, disculpa que me tome el nombre de la ministra, en qué momento la ministra Romo, cuando le están diciendo hay un rendimiento de $200 de esta inversión, ella coge los billetes y ve si es que no son falsos los billetes? No, pues, es una ministra, es un consejo directivo que está arriba. Y si no hay, tenemos que poner controles que sean controles operativos de ese tipo. Y sí los hay. Es que si tú te pones a revisar la normativa, lo que pasa es que estructuralmente no cumplimos. Los actores que son los que están sentados ahí no están cumpliendo lo que hay. Y en esto, paralelamente, también están los sistemas de control. Claro, yo también estoy contigo. O sea, nos permitimos pensar, ¿sabes qué? Aquí todos sabían y todos mordían algo. Como se habla en un país de Centroamérica, la mordida la van llevando todos. Yo no creo que sea así. La verdad es que no creo. Me queda el beneficio de la duda porque conozco gente tan responsable, tan honorable, que está en el mismo ISPOL, que está en la Policía Nacional, que están en instituciones militares, pero no porque sean instituciones así. Siempre hay por ahí el cisne negro, por ahí el patito feo que está haciendo las cosas que no debe hacer y al que hay que llegar. Porque es más cómodo decir, sacar en grandes titulares 6 días antes de irse Correa al Estado, y ya con ese boom tan grandote, nosotros nos olvidamos de buscar quién fue el que entregó los documentos, quién fue el que puso a tan alto riesgo este tipo de inversiones, con esa inseguridad que hay. Gracias. Creo que al buen entendedor pocas palabras. Mario. A mí me gustaría ir al ejemplo que tú pusiste, ¿no? Estás en un consejo directivo y tú comienzas a ver cuáles son las inversiones que tiene la institución. Lo primero que haces es sentarte en el consejo directivo y sabes que tu antecesor fue un ministro bastante dudoso, por decirlo menos. Entonces, en ese consejo directivo levantas la cabeza y obviamente dice, tiene 40 millones en Citibank. Ok, tengo 40 millones en Citibank, no quiero saber el número de cuenta, ni tampoco quiero que le llamen al oficial de crédito a que me asegure que está la plata ahí.
Y en medio de eso dices, oye, pero tengo el 50% donde el señor Cherres. Dices, ¿y quién es el señor Cherres? O sea, lo menos que puedes hacer es preguntarte, ¿quién es el señor Cherres? O sea, a mí me parece sorprendente que alguien se siente y no tenga la culpa, o sea, simplemente ni siquiera la responsabilidad de preguntar quién es el señor Cherres. Juan Francisco. Mario, lo que tú dices ahorita me permite justamente contarles lo que pasó y lo que está sucediendo con una inversión tan delicada que hizo el ISFA cuando estuve yo de director. Y les cuento porque esto fue de conocimiento general, hay gente que está levantando falsos testimonios por ahí y demás. Yo estoy siguiendo un juicio porque hay gente que se permite delante del micrófono decir lo que no es. Pero básicamente, ¿qué es lo que me sucede a mí? A los 4 meses de estar sentado en el instituto, me exponen sobre, nosotros tenemos el Holding DINE, una de las empresas que el ISFA es dueño, Holding DINE, que agrupaba como holding un montón de empresas que antes eran del ejército. El Holding DINE nos lo entregan y cuando yo me hago cargo, el Holding DINE ya estaba en liquidación. Holding DINE en liquidación tiene, entre otras cosas, las funciones de ir pagando a sus acreedores, cobrando las deudas. Por ejemplo, teníamos un juicio como a más de 250 empleados en el Oriente, una empresa que se le daba seguridad a las petroleras. Teníamos problemas en camaroneras y en tierras que tenemos en el oro, un montón de bienes inmuebles que tiene el instituto, de ir saneando todo esto porque estaba todo a nombre del Holding DINE. Y entre otras cosas, el Holding DINE tenía pues dinero en inversiones. No son las inversiones del instituto per se, son las inversiones del Holding DINE hasta que termine su proceso de liquidación y diga, después de haber terminado la liquidación, me quedan estos 50 millones, tome ISFA, meta a los fondos autárquicos otra vez, a los 5 fondos que tenemos. Entonces, paralelamente, mientras acaba la inversión, ese dinero, en lugar de estar metido en unos escritorios, los liquidadores, con conocimiento de la Dirección General del Consejo Directivo, tenían inversiones. ¿Qué me sucede a mí? Me siento y recibo 2 inputs importantísimos de lado y lado. Uno político y otro netamente operativo. ¿Cuál era el político? Que me visitó el hermano del señor no sé si decirle, señor Mera, que está ahorita ya preso ahí en la cárcel de Cotopaxi. Me visitó el hermano y unos emisarios que venían de parte del ministro Patiño a indicarme y a verme que le exponga qué pasa con las empresas, cuáles son los balances, cómo está usted. Querían ver cómo está el movimiento, nos querían quitar las empresas. Y además estamos muy interesados en las inversiones que tienen ustedes. Oiga, si es un proceso de liquidación, no sé si es el hermano de Alexis Mera. Me mandó sentado ahí, mandado por el presidente y por el ministro Patiño. Entonces me alerta, aviso al mando militar sobre el tema porque nada me ocultaba y digo, hay que poner a buen recaudo esto, pero para poner a buen recaudo de inversiones, primero quisiera saber dónde están, Mario, lo que acabas de decir. Me siento y me exponen dónde estaban las inversiones. Y por ahí habían bancos conocidos y por ahí atrás habían unas cooperativas que, como decía, ¿no?, de cuyo nombre no quiero acordarme. Había unas cooperativas que no me daban mucha confianza, entonces le digo a liquidar. Y esto hace que yo desconfíe en dónde están estos rendimientos y lo que decido es cambiar el liquidador. Y le pongo a una persona en la cual yo tenía el 100% de confianza hasta el día de hoy. Se pone el liquidador y le doy a nivel estratégico se dan este tipo de disposiciones altas nomás. Se crea una política de inversiones que no tenía, pues creo una política, una norma, para que no pongan en la esquina, en la señora que vende con las disculpas de la señora y el respeto más grande, no le puedes dar a la señora o al señor que vende los jugos del dinero, de los tan grande dinero. Entonces le digo, pongamos ¿dónde? En bancos AAA, una política, ¿no? Y bajo esta política, el liquidador del Holding DINE pone. Y en una de las empresas grandes a las que pone, tenía todas las calificaciones que hay, y es una de las empresas muy, muy grandes de acá, una financiera. Para no alargarles del tema, en este momento estamos en que tras de las inversiones de esta financiera, los dineros han sido puestos en empresas que no eran tan fuertes. Los rendimientos, en lugar de ser el 3% que tenemos en el instituto, superaban el 7, el 8.
Y muchos de esos rendimientos, gracias a Dios, ya regresaron, están otra vez en el holding, pero hubo un momento de alto riesgo que se jugó, pero el momento que el liquidador ya entregó, no es que ha recibido papeles de sellos cherres, eran de financieras grandes, pero cuando a mí me informan que en esa financiera habían puesto inversiones extra bursátiles, lo que primerito hice es informe a mi dirección de riesgos. Emítame un informe a mi dirección legal, a mi dirección de riesgos. ¿Sabe qué? No hay cómo tener ahí el dinero, revierta esas inversiones. Y uno de los, mejor dicho, la última casi decisión por escrito que tomo yo antes de que me saque este gobierno de Correa el 8 de diciembre del 16, es que le dispongo al liquidador revierta las inversiones. Revierta porque no son seguras y además contrarían la norma. Facilito, es que hay que hacerse la vida fácil. Contrarían la norma, revierta. Y luego se arma por ahí una novela, yo ya me fui a España a estudiar y lo demás. Y cambiaron el liquidador, el otro liquidador no ha podido reversar todo y ahí andan en la pelea del tema y ya la Contraloría intervino. Pero a lo que voy con el ejemplo que pones tú, Mario, es que, claro, cuando a alguien de un consejo le salta el que estás entregando a una persona natural el dinero, el asunto es o no se hizo el control o se hizo un control de si te he visto yo no he sido. Topaste el punto. Nadie le entrega 100 millones o 500 millones a una persona natural de buena voluntad que simplemente aparece por ahí y dura durante 6 años esta persona de buena voluntad recibiendo plata. No. O sea, me recuerda al señor Dusac. Y multiplicado por 10. No, sí, porque Dusac al final del día, su domicilio era el Hotel Quito y tenía solo 800,000. O sea que no es ni por 10, es por... ¿Cómo? La idea aquí es cómo no cometer los mismos errores del pasado, lo que comentábamos con Mario de arranque, porque ese es el tema. O sea, primero, obviamente, hay que recuperar lo que está aquí, aclarar cómo mismo fue la cosa, pero también aprender y no repetir las hazañas del pasado. Que eso es lo que yo veo que no sé si se están tomando los correctivos por ahí, porque al final del día vemos que la ley de extinción de dominio se habla, todos se abanderan de la ley de extinción de dominio, pero al final del día está extinta la ley y nadie sabe de dónde es el dominio. A mí me parece fuertísima y importantísima tu reflexión, Rodrigo, y traigo un poco a colación cuando estaba con cámara apagada. Ustedes arrancan el programa hablando sobre si tenemos que tener o no las fotos de los que sabemos en el Salón Amarillo todavía. Y yo me acuerdo de algo y estoy con Rodrigo, Mario, en el sentido de que yo hice un curso de investigación de accidentes aéreos en la OTAN. De hecho, creo que soy el único ecuatoriano investigador de accidentes aéreos en la OTAN. Lo hice en Alemania. Hice un reforzamiento en Israel, en un kibutz, sobre este tema de análisis de actores en crisis e investigación de accidentes. Y ahí nos mostraron la foto que ustedes han visto en muchas redes, donde tú ves una camioneta, por ejemplo, accidentada, pero que está estrellada en un tercer piso. ¿No es cierto? O ves por ahí que a un piloto de combate le picó una culebra volando a 30,000 pies. Entonces dices, ¿cómo esa camioneta llegó allá? Entonces yo sí soy de la idea de que tienen que estar las fotos ahí, porque si no, la historia no nos permite recomponer las organizaciones. No nos acordamos, somos facilitos de olvidar. O sea, si Carapaz hoy en la mañana llegaba primero, capaz que ya no nos acordábamos ni lo de la policía. Hoy en el Mundial Carapaz creo que entró octavo por ahí, pero si ganaba, así somos nosotros de un rápido olvido, porque somos gente buena, porque somos gente confiada. Pero la gente más confiada es la más explotada por este tipo de cosas, de que quienes están en la silla que puede permitir cambiar las instituciones, no las cambian porque cuidan su puesto en ese momento. ¿Y a qué voy? Con el respeto que se merecen los miembros de los consejos directivos. Si es que yo soy miembro del consejo directivo, ¿sí?
¿Tú crees que siendo yo el director de personal, el director de antinarcóticos de la policía, el director de bienestar social, el subsecretario de policía, la misma ministra o el ministro que esté, ¿tú crees que tienen el tiempo con todo el quilombo que tiene este país para sentarse a transformar el dinero que reciben en las mejores prestaciones sociales? Y además de eso, a poner filtros y orden en los controles para que no sucedan estas cosas. No son Superman ni Superwoman. En las Fuerzas Armadas, pueden ser oficiales top, y esto no es con nombres, Mario, porque te he dicho, tenemos amigos, conocemos quiénes están, les respetamos un montón a la gente que está ahí. Tengo grandes amigos. Pero no se puede, porque a ti te jala más y te debe jalar más tu responsabilidad operativa. Transformar tu ejército, transformar tu fuerza aérea, transformar tu marina de guerra, ser el nexo entre el poder político y el manejo operacional de las Fuerzas Armadas como ministro de Defensa. ¿En qué momento? Ah, no, pero no se preocupe, yo no soy como usted, yo necesito solamente media hora. No, eso no es así. No, es muy serio este tema. Nosotros tenemos que cambiar las estructuras de los institutos para que la gente que esté preparada primero, o sea, no es ir a sentar en los consejos directivos cuotas, no es cuotas, que venga el representante de los mayores, el representante de los cabos, no es así, es gente que tenga competencias y perfiles y competencias, que tenga experiencia, que tenga la capacidad de poder escribir o hacer normas lo que tiene en su cabeza. No es una cuestión que yo represento a la minoría y por eso tengo que estar sentado. Es porque quieren politizar el manejo que es un manejo eminentemente técnico e intentar romper el nexo político que tenemos con los gobiernos de turno. Yo creo que así, Rodrigo, nosotros podemos tener adecuados controles que nos permitan o les permitan a las personas que estén sentados en esos cargos estar cuidando el queso bien. Porque si no, imagínate, el queso descuidado y un montón de ratones por ahí. No puede ser. Cuando nace la primera constitución del Ecuador en 1830, precisamente para poder ser presidente o para poder ser senador, había que cumplir un sinnúmero de requisitos. ¿Por qué los pusieron en esa época? Cada uno sabrá, pero había que tener ciertos niveles económicos, ciertos niveles de propiedades. Había un sinnúmero de requisitos. Actualmente, lo que tenemos para ser diputado o para ser, ni hablar de ser ministro, porque esa es simplemente la confianza del presidente. Pero las competencias profesionales, éticas y demás no existen. Ya en este momento cualquiera se lanza una candidatura y creo que en eso voy a reconocer mucho el trabajo que está haciendo Pablo Dávila para poder recuperar un espacio de Senado en donde haya competencias profesionales. No necesariamente todos tienen que ser abogados, pero por lo menos tener una trayectoria de experiencia para poder llegar a los diferentes cargos. Lo que tú dices es cierto. Ahora defendemos los temas de si es minoría o no es minoría, más allá de sus competencias, si es que es hombre o si es mujer, por su género y no por sus capacidades. Yo creo que la gente asciende y debe estar donde debe estar por capacidades, indistinto el género, más allá de todos los que tiene contemplados la famosa Constitución. Y como tú bien dices, hay que mantener un claro recordatorio de cómo se han dado las cosas, y aunque vaya a utilizar la frase muy bien acuñada y creo que hasta patentada, sobre ciertos temas, un prohibido olvidar. Lógico, por supuesto. Verás, Rodrigo, Mario en su paso fugaz por la vida militar le ha quedado bastante, porque además de eso tiene sangre marina en sus venas y por sus familias y demás. Y él sabe lo que le voy a decir. Y tú, con la experiencia que tienes, Rodrigo, no se diga. ¿Qué es lo que sucede con el mal llamado espíritu de cuerpo? No es algo que es netamente militar, que puede ser netamente policial, es de grupos. Es el malentendido espíritu de cuerpo, que es lo que nos hace que nosotros confundamos el respeto con el poder yo ser una voz que pueda disentir con mi jefe. Voy a aterrizar la idea. Consejo directivo del ISFA o Consejo directivo del ISPOL tiene 7 miembros. Ambos consejos, sus cabezas son los ministros.
Debajo del ministro, en el caso del ISFA, están los comandantes, el jefe del comando conjunto y los comandantes generales de fuerza. Y en el ISPOL está la ministra, en este caso el ministro del Interior que le toque, y el comandante general de policía, el subsecretario de policía y algunos generales. ¿Ok? Y en ambos consejos del puesto 6 y 7 son representantes de los servicios pasivos, de tropa y de oficiales. Clarita la conformación de los consejos. Y resulta que los consejos se hacen en la vida militar y en la vida civil, en la vida civil, en la vida militar, se hacen porque tú tienes en algún momento un voto y alguna persona tendrá dirimencia, ¿no es cierto? Si son 7, le ponen al ministro o a la ministra que tenga el voto dirimente, pero finalmente todo el mundo vota. Resulta que con sus honrosas excepciones, y que capaz que son 1 en 1.000.000, vas a encontrar que un criterio de un alto oficial que venga, que sea un comandante general de fuerza o que sea un general de la policía, resulta que en el momento de la votación él vota contrario de la ministra, o que el comandante general de una de las fuerzas militares vota en contrario del ministro. Nunca van a votar en contrario. No van a votar. O sea, vienen ya 5 votos fijos por el un lado y vienen 5 votos fijos por la parte de la población en un lado. ¿Qué es lo que hacen? Esto no es ni bueno ni malo. No es adecuado. No es adecuado porque estas instituciones se permiten, deben ser perfectibles, deben estar a la velocidad que está cambiando el mundo. No podemos estar con una seguridad social derivada de la caja militar o de la caja policial que en este momento se hace obeso cambiarle la ley y que quienes están protestando contra la ley Patiño, que es el mismo jefe del Comando Conjunto General Lara, digno oficial que presentó el reclamo, que todavía eso no sale, es porque las instituciones no cambian rápido y está demasiado politizado el manejo que puede haber de la gente que está en las cabezas de las instituciones. Sin embargo, en la ley de ambas instituciones, nadie echa mano de la posibilidad que tienes de nombrar tu delegado. Ahí dice que el presidente del consejo puede ser el ministro de Defensa, por el un lado, la ministra del Interior por el otro lado, o su delegado. Nadie o sea, digo yo, y lo he visto desde acá, es más fácil ver los toros cuando estás por fuera, ¿no? Por supuesto. Pero buscando la objetividad, te libras de un montón de cosas si tú nombras un delegado tuyo. Y te voy a decir una locura, Mario. O sea, el comandante general de Marina le pone de delegado a un gurú que sepa de seguridad social y de administración empresarial, que no sea marino. En ninguna parte dice, tiene que ser un delegado militar uniformado y que también sea almirante y que sea el segundo al mando. No dice. Pero eso nos parece una locura. Este vivero está loco. Está diciendo cosas disruptivas. ¿Y por qué no la disrupción y el cambio? O sea, ahí sí tengo que hablar esa palabra tan fea que 10 años, la revolución. Hay que revolucionar esto, pero en el buen sentido, no como los que fueron a aterrizar en Cotopaxi. O sea, hay que revolucionar este tema y no tenerle miedo a un cambio que nos permita tener unas estructuras más sólidas, una estructura organizacional que vaya caminando sin tener que estar pendiente de que si mi puesto, porque mi votación no fue buena, mi puesto mejor no me meto y digo sí a todo lo que diga el ministro o la ministra. Por ahí, o sea, con el respeto más grande a las instituciones a las cuales respeto y quiero mucho, y respeto mucho a los oficiales, y a los generales de policía que están ahí, pero sí tenemos que revisar. Yo les invito a revisar, a debatirlo, a comentarlo, así con la altura que ahorita podemos conversar con ustedes, buscando el mejor beneficio, sobre todo para los pensionistas, para aquel grupo débil, que no sabe nada y solamente lee noticias y dice, nos están robando la plata. Sí, Juan Francisco, pasé un año en la Marina, conocí bastante al interior, el espíritu sobre todo de las Fuerzas Armadas, pero más que nada pasé 4 años informatizando el ISFA. Conozco bien porque hasta ahora se pagan las pensiones con el software que yo desarrollé ahí. Y te debo decir que para mí es una sorpresa bien grande que, digamos, nadie se haga responsable de estas inversiones. José Serrano, María Paula Romo, César Navas, que nadie se haga cargo, porque realmente en mi vivencia me parece que solamente personas como las que tú nombras, el hermano de Alexis Mera, el amigo de Correa, el fulano de tal, gente de mucho peso entra
y hace inversiones por la mitad de la plata de todos los ahorros de los policías. Creo que sí son responsables a mi criterio, pero yendo a lo que preguntaba Rodrigo, que es cómo mejoramos esto, voy a decir algo en forma de pregunta. Permítame soñar. Yo quisiera algún día que los jubilados o las personas que aportamos, que todavía no son jubilados, seguro social, poder poner nuestro dinero. Si es que es en el Citibank, si es del Santander, o si es que es en el ISFA o en el ISPOL. Mario, se te cortó un poquito. ¿Puedes repetir? Además, se me cortó el retorno cuando dijiste, ¿puedes repetir? Perdona. O sea, lo que yo te pregunto es en forma y te voy a decir esto en forma de pregunta, o sea, quisiera que sea una pregunta. Y yo sueño con el día en que los que aportamos al Seguro Social podamos escoger en dónde poner ese dinero, si es en el Santander, en el Citibank, en el ISFA, en el ISPOL o en la caja del seguro. Maravilloso, Mario, maravilloso. Ese día te hago un monumento ahí al lado en la mitad del mundo, en ese edificio que hizo Guayasamín. Mario, esa es una belleza. Y esto me permite decirles algo, verás. Uno de los obstáculos que yo encontré en el ISFA y le está pasando al ISPOL, me atrevo a decir que le está pasando, es que cuando tú le metes pasión al trabajo y te pones la camiseta, es porque alguien te hace dueño de lo que estás haciendo en el día a día. Uno de los obstáculos con grandes amigos y amigas que tengo, profesionales que me están escuchando del ISFA, pero eran trabajadores del ISFA, trabajaban para empujar el carro y transformar el dinero que recibíamos de las mejores prestaciones, pero pertenecían al IES, ¿entiendes? O sea, estás trabajando para un tercero. Y yo proponía, y me dijeron, usted está loco. Proponía que al menos las personas que están en el ISFA trabajando, que no son militares, pertenezcan al ISFA, que aporten al ISFA. Eso me permite decir, Mario, que inclusive abrimos una ventana. Nosotros quisiéramos que tú escojas no solamente en qué banco pongo la plata, sino no pertenezco al IES, sino yo pertenezco al ISFA. Y porque nosotros tenemos, mientras más aportes nos lleguen, más posibilidad tenemos de salir. Verás que el IES, la tasa es 1:7, si no estoy mal en mi cabeza, hace 3 años era así. O sea, mientras 7 personas están aportando mensualmente, hay uno al cual le tenemos que pagar su cesantía o su pensión. En el ISFA estamos 1-1 y ya para el 2000, si no estoy mal, los cálculos actuariales para el 2021 fines, vamos a estar a 0.9 con 1. ¿Qué quiere decir? Que menos ingresa al balde el agüita y más se sale. O sea, se tiene que caer la pirámide a tope. Nosotros tenemos un activo que está aportando y habrán 2 pasivos a los cuales hay que pagar. Entonces, ¿qué sistema se sostiene así? Hay que revisar hacia dónde van cada uno de los aportes, cuál de los seguros, que es importante. Nosotros tenemos un seguro RIM, que es el seguro de retiro, invalidez y muerte, que es el más fuerte, de hecho. Los fondos son autárquicos, se tienen que manejar separadamente y demás. Pero tenemos el seguro de enfermedad, tenemos seguro de vida, seguro de cesantía, pero lo más fuerte es tener la liquidez mensual para poder atender la pensión y tener funcionando el sistema de salud. ¿Qué pasa con ambos institutos a donde se une el IES? A nosotros nos metieron en un solo saco a todos el sistema de salud, que el COVID lo ha dicho, no ha estado en las mejores condiciones en este país. El COVID lo ha dicho, no por los médicos, sino por la estructura del sistema. No ha sido buena, es súper perfectible definitivamente, y ellos mismos lo aceptan, quienes lo están manejando. Pero, por ejemplo, tenemos el problema nosotros con nuestro hospital militar. Nuestro hospital militar, pasaba lo mismo con el hospital de la policía, nunca va a negar la atención a nadie. Pero el presidente Correa abrió las puertas para que el hospital reciba a todo el mundo, o sea, que reciba a los afiliados del IES. Y el hospital no va a cambiar la actitud y la política de atender a la gente que va. Entonces, el hospital atiende, está a full, ahorita están a tope con COVID y todo lo demás, pero al hospital, ¿quién crees que le tiene que sostener y pagar? Le tiene que pagar el ISPA, supuestamente. Pero tenemos, y este es un tema que muy poca gente que no es militar lo comprende, pero
Nosotros tenemos en la salud, tenemos lo que es sanidad militar y salud. Y cuando esas cosas están mezcladas, tenemos un problema que no se lo puede manejar. ¿Qué soñaba yo, director del instituto? Tener el propio hospital del instituto. No el hospital, la policía tiene hospital de la policía. Tendría que haber un hospital del ISPOL. Tenía que haber un hospital del ISPA. Y lo íbamos a hacer en el Valle de los Chillos y venía gente. Era una maravilla. Pero ¿qué es lo que quería yo? Porque yo les decía, a mí no me des un plan estratégico bonito, que tenga un montón de cosas, sino cambiemos la misión nuestra, entendamos, autopongámonos la misión que es transformar el dinero que recibimos en las mejores prestaciones. Y rato que dices mejores prestaciones, me saltaban a la cabeza dos. Primero, las pensiones. Las pensiones, porque sí me tengo que jactar que cuando estuve yo, nunca nos demoramos un día en pagar la pensión. Ahora estamos cobrando el 8, ya está mejorando, pero llegamos a cobrar hasta 11 días atrasados, porque el gobierno no tiene dinero. O sea, y te dice, no hay dinero en la caja, el ministro de Finanzas, pero esa plata es mía, pues. ¿Si acaso aquí a mí me está regalando el Estado? Es plata de la gente de tropa y activos que están pagando mensualmente. Entonces se va hacia otro lado, se fuga el dinero. Entonces, las mejores prestaciones son cuando son manejadas directamente por la misma seguridad. A mí me encantaría que en lugar de tener 250,000 afiliados tengamos 1,5 millones, y seguro que les atendemos mejor que el BIES. Así que, Mario y Rodrigo, bienvenido cuando cambie la ley a que sean parte del ISPA. Estamos llegando al final del programa, tenemos poquísimos minutos. Yo como pregunta final, tal vez como esperanza de que quisiera que se recuperen los fondos, quisiera conocer qué posibilidad le ves tú a que sigamos la ruta del dinero y encontremos en dónde han parado los fondos de la policía y se los pueda repatriar. Mario, esa tiene que ser una obligación y compromiso del ISPOL. No solamente coger y decir, a ver, doctora Diana Salazar, no. Debe ser un compromiso del Consejo Directivo. Y entiendo que debe estar muy preocupada la ministra y todo deben haber muchas cosas atrás que todavía no salen en el sentido de ir avanzando las investigaciones, pero es una obligación y compromiso, Mario, que se tiene que hacer, porque de ahí saltan más cosas. Uno está buscando a veces, la llave de oro y aparece un montón de llaves y monedas de plata también, definitivamente, y para eso estamos. Yo te decía algún rato que sentíamos, Mario, pero en el muy buen sentido, de que sí hay que nombrar responsables, pero yo voy más a que hay que ir a recuperar la plata. Y recuperas la plata sabiendo quién es el que no son los que están arriba. Arriba son responsables, sí, porque así lo dice la ley. Pero hay que ir a buscar al que puso y dijo, nadie se ha de dar cuenta en 6 años después hablamos. Hay que hacer el tracking, definitivamente. Gracias. Más bien yo en mi caso, ya pensando en la finalización no solamente de este programa, sino de esta serie de programas, pues, Juan Francisco, darte las gracias personal y públicamente, porque creo que las reflexiones que se han vertido aquí son reflexiones muy válidas. Sí, hay mandos medios que juegan papeles críticos en el movimiento de los papeles, pero también creo que hay mandos superiores que o no se enteran o se hacen de la vista gorda, como se dice curiosamente. Y como lo has mencionado, dentro de la directiva el presidente del directorio del ISPOL son los ministros, los diferentes ministros de turno que hemos tenido, salvo que alguien se nos caiga del prohibido olvidar y nos estemos olvidando. Hemos pasado por el actual asambleísta, el exministro José Serrano, César Navas, actualmente María Paula Romo, no sé si alguien falta, pero Pedro estos Solines. son fondos que... ¿Perdón? Pedro Solines. A Pedro Solines, cierto. Pero son ministros que también tienen algo que decir. En último caso, no revisamos bien, pero hay una responsabilidad compartida y la Constitución que tenemos, que no necesariamente nos puede agradar o no, sí hace referencia a los principios de repetición y las responsabilidades de cada uno de los actores a lo largo del proceso. Son 6 años
en los cuales no pueden quedar simplemente en la impunidad. La impunidad es el principal aliciente a la corrupción y creo que debemos cambiar es eso. Pues en mi caso, pues muchas gracias tu participación, muchas gracias a quienes nos han escuchado y por favor, la pandemia no ha terminado, es hora de una reactivación económica. Yo me cuido, así como a veces se le critica al gobierno, también hay que festejarle. El yo me cuido implica una responsabilidad personal, amor propio y una preocupación por uno, por su familia y por el país. Muchas gracias y una buena noche. Tus palabras finales, Juan Francisco. Primero, recalcar el agradecimiento, Mario, a la producción del programa, Rodrigo, por haber compartido con ustedes y haberme permitido la oportunidad de votar ideas, que están ya bastante aterrizadas, reflexionadas, sobre todo en la responsabilidad y seguridad que la gente necesita que le digas la verdad, que la gente necesita que vemos que existimos actores, que no tenemos miedo a nombrar a personas que son culpables de la debacle de los institutos y pedirle a la gente que además de utilizar mascarillas siempre haga que contraponga, que no todo lo que se dice en las redes y a veces en la prensa es la verdad, que tenemos que buscar a los responsables, nombrar a los responsables, señalar, inclusive juzgarlos, pero hacer el tracking de dónde está el dinero de la gente que menos tiene y la gente que más espera de las estructuras organizacionales. Gracias, amigos, gracias a todos los que me escucharon. Buenas noches. Realmente da gusto sentarse con un caballero como tú a disentir, a estar de acuerdo. Realmente nos hemos sentido muy gustosos de que hayamos terminado contigo todo este secuencia. Un agradecimiento especial a ti, Rodrigo, por haberme aguantado todos estos programas, a Edwin Mejía, que con plata y persona ha hecho posible esto, a nuestro amigo Esteban Ávila, que nos acompañó hasta hace poco. Buenas noches, amigos, y muchas gracias a todos.